Gracias y paz, hermanos. Señor bendiga a todos los invitados en esta tarde que nos acompañan a escuchar la palabra del Señor. Bueno, hermanos, hoy, como bien saben, tenemos la segunda parte de nuestra predicación temática titulada El Gran Mandamiento. Llevamos 25 predicaciones a lo largo de este año, reflexionando y estudiando cada uno de los 10 mandamientos. Habiéndolos ya visto, por lo menos en lo más fundamental, ahora estamos mirando el principal mandamiento, que ustedes saben que en realidad tiene dos partes: amar a Dios y amar al prójimo. Hoy vamos en la parte donde dice el Señor: amarás al Señor tu Dios. Vamos allí, y hoy tendremos esta segunda parte que hemos titulado las implicaciones de amar a Dios con todo. Bueno, y el próximo mes, los 2 últimos domingos del mes, tendremos el estudio de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, vamos a Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Estaré utilizando la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias y a su vez la Nueva Traducción Viviente a manera de complemento. Un saludo a todos los que ya muy puntualmente han llegado, han quizás escrito su comentario, su saludo. Debido a que no tengo manera de mirar sus comentarios en ese instante, una vez termine la transmisión, podré devolver aquellos saludos que estén allí compartiendo. Bueno, entonces Marcos 12, 28. Hacemos lectura del pasaje y oramos. Dice: y acercándose uno de los escribas, que había oído disputar a Jesús con los saduceos, y que sabía que el Señor les había respondido bien, le preguntó el escriba a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que el escriba había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie osaba preguntarle. Amén. Oremos. Señor nuestro Dios, delante de ti te presento, Señor, ese mensaje y la vida de ese servidor. Asimismo, todos aquellos que en tu providencia has determinado que nos acompañen esta tarde o que vean la grabación en su momento. Te rogamos que por medio del poder de tu Espíritu Santo me concedas claridad, pero también concedas comprensión a todos los que oyen. Que aquellos que están lejos del reino de Dios puedan entrar al reino de Dios. Que aquellos que estamos en el reino de Dios podamos meditar, Señor, y perseverar en este amor que nos permitas tener por ti sobre todas las cosas. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los ancianos y pastores que nos permites para que nos enseñen tu verdad, oh Dios, con puntualidad e integridad.
Gracias por los hogares. Gracias por nuestras iglesias locales, Señor. Por tu mano misericordiosa que tiene en control las situaciones de nuestra historia como país y de nuestra historia como Iglesia Universal, Señor. Te pedimos que nos des hoy bendición y vida eterna, pues estamos expuestos a la luz de tu palabra, y que sea ella la que convenza, persuada, quebrante, transforme y regenere y dé sanidad, Señor. Eso lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar. Marcos 12:28. Ya pues la semana pasada mirábamos sobre por qué es tan importante este mandamiento y dábamos algunas razones bíblicamente. En una predicación de hace unos 5 años atrás, que está disponible en el canal de reproducción de nuestro YouTube de la iglesia, también analizábamos este mandamiento, pero basados en cada parte, cuando dice corazón, alma, mente y cuerpo, y fuerzas, pues, ¿sí? En cambio, hoy vamos a mirar las implicaciones que conlleva amar a Dios con todo. O sea, vamos a tratar de dar una enseñanza un poquito más práctica, donde podemos aterrizar lo que conlleva andar a la luz de este mandato. Bueno, pues la semana pasada se dieron cuenta, citamos Mateo, que Mateo es el texto paralelo, ¿sí? Y aquel texto de Mateo 22, ofrece algunos detalles interesantes, pero Marcos es más detallista, ¿sí? Y Marcos empieza diciéndonos que cuando el escriba se da cuenta que el Señor había respondido bien, des en cuenta con esta frase, esto hace que ellos se motiven a acercarse al Señor. Cuando mirábamos Mateo la semana pasada nos dábamos cuenta que estas personas eran un grupo de fariseos y escribas y que enviaron al más ilustre de los intérpretes de la ley. Y allá con Mateo mirábamos que este grupo quería tentar al Señor, quería ponerlo a prueba, quería desprestigiarlo con alguna respuesta equivocada supuestamente. Y démonos cuenta, hermanos, que el hecho de que el Señor hubiera dejado callados a los saduceos los motivó a seguir cuestionando al Señor públicamente. Resulta que los fariseos y los saduceos eran, como decir hoy día, dos partidos políticos opositores. Los unos estaban contra los otros. Entonces uno supondría que cuando Cristo derrota a los saduceos, los fariseos deberían celebrar o felicitar al Señor porque humilló a sus enemigos. Pero vea que no, hermanos y amigos, no ocurre así. Siendo que los saduceos son del bando contrario, ellos siguen poniendo a prueba al Señor. Y llegan con una pregunta capciosa. Y en esa pregunta, hermanos, es como cuando a uno le hacen preguntas o como cuando a uno le quieren averiguar lo que uno piensa de algo, pero solo para tener que contradecir. Muchas veces hay personas que son conflictivas y dadas al debate inútil, infructuoso. Entonces pueden conversar con un hermano y al conversar con el hermano solamente quieren es pescar aquello en lo cual pueden tener diferencia para tener de qué hablar y tener de qué debatir. Hermanos, ese comportamiento es muy lamentable y es algo propio, como vemos, de los fariseos aquí en este pasaje. Entonces este intérprete se acerca al Señor y le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Sí? Versículo 28. Esa pregunta es como si le hubiera preguntado, ¿cuál es el artículo más importante de las leyes divinas? Es una pregunta compleja realmente. Los fariseos habían hecho una distribución de la ley
habían encontrado 365 mandamientos negativos, ¿sí? Y ellos decían que habían 613 en total. Entonces, cuando se acerca ese fariseo a preguntarle al Señor cuál es el más importante de todos, no es como cuando hoy día existen pruebas de conocimiento con selección múltiple, donde tenemos A, B, C y D. No, el Señor tenía 613 opciones y tenía que escoger una. Vemos lo complejo del asunto. Lo que pasa, hermanos, es que hoy día, debido a que esos mandamientos como que ya no los sabemos de memoria, no alcanzamos a precisar la profundidad y la precisión con la que Cristo responde. Porque es impresionante ser capaz, pues que Él es Dios, de encontrar cuáles son las frases más importantes de todos los primeros 5 libros de la Biblia. Y de por sí, de toda la Biblia. Así que en esa enseñanza de esta tarde vamos a analizar la respuesta del Señor y vamos a analizar la reacción del escriba. Y vamos a encontrar 3 implicaciones. Vamos a mirar 3 implicaciones, las cuales considero serán las más importantes del texto. Vamos a mirar en el primer punto que este mandamiento significa que Dios es único. En el segundo punto vamos a mirar que este mandamiento nos muestra el tipo de amor que Dios espera. Y tercer punto, vamos a mirar que este mandamiento nos lleva a amar correctamente a nuestro prójimo. Esas son las 3 implicaciones más importantes que este servidor va a exponer en esta tarde. Bueno, entonces, versículos 29, 30 y 31, vemos la respuesta del Señor Jesús. Ya la hemos mirado. Es una respuesta muy concisa, una respuesta brillante. Y citó Deuteronomio 6, del 4 al 5. Puede anotar esa cita, ya la miramos la semana pasada. Y el Señor allá en el versículo 31 al final concluye y dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Para efectos de la predicación de hoy vamos a enfocarnos en el primero. El Señor está diciendo: no hay otro mandamiento más importante que amarás al Señor tu Dios con todo. Eso es lo que vamos a estar entonces mirando hoy, las implicaciones. Entonces dense cuenta, hermanos y amigos, otro detalle. Si esas personas querían hacer caer al Señor o tentarlo, querían desvirtuarlo públicamente, Marcos nos trae algo que Mateo no nos había comentado. Por eso vemos cómo se complementan las escrituras. No se contradicen, sino que se complementan de manera perfecta. Versículo 32. El escriba le dice al Señor: bien, maestro, con verdad has dicho que. ¿Sí? Estamos viendo, hermanos y amigos, que muy lejos de desvirtuar públicamente al Señor, terminaron acreditando la veracidad de su enseñanza. Si querían hacerlo quedar mal en su doctrina, ellos mismos están diciendo: bien, maestro, qué verdad has dicho. ¿Sí? En vez de dejar en ridículo su maestría, la están confirmando porque le dicen maestro. Y se lo está diciendo, hermanos, como ya hemos visto, el más ilustre de los intérpretes de la ley de Jerusalén. Bueno, entonces estamos viendo que a través de Marcos, sabemos que el apóstol Pedro es quizás el autor detrás del Evangelio de Marcos. Marcos sería el escribiente de Pedro. Y Pedro nos quiere comentar, nos quiere contar la reacción del escriba, la cual es muy interesante, hermanos y amigos. Estamos viendo aquí una escena muy particular. Nosotros en la iglesia estamos estudiando Marcos también. Llevamos más de 50 predicaciones. Y cada vez que hemos visto a los fariseos y a los escribas, el Señor les habla muy duro, les habla tajante.
El Señor dijo en la palabra en Mateo, no le tires las perlas a los cerdos, ¿sí? Ni a los perros. El Señor siempre era bastante tajante con esas personas, pero con él el Señor está siendo muy amable. O sea, podemos llegar a tener nuestras propias conclusiones. Seguramente este escriba, aunque estaba siendo influenciado por ese grupito, él sí era sincero, podríamos pensar eso. Y cuando felicita al Señor, no está siendo hipócrita, sino está siendo sincero. Es muy interesante. ¿Y cómo podemos deducirlo? Porque el Señor está hablándole de manera puntual, pero muy amable. Y también en el versículo 34 el Señor le responde de manera muy amable también, ¿sí? Esto podríamos hasta decir, ese es el primer escriba, y también con Nicodemo, al que el Señor le habla tan pacíficamente. Porque usted mira en la Biblia, de hecho al final de este capítulo vamos a mirar que el Señor está denunciando a estas personas muy fuertemente. Pero bueno, de todas formas, hermanos, el Señor felicita pues el escriba primero es el que felicita al Señor, porque el escriba entiende las palabras que el Señor está diciendo. Y miremos lo que dice, versículo 32. Con verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él. El escriba ha captado lo que el Señor está enseñando. Eso es muy importante. Y dense cuenta, él entiende, casi que repite, sí, el Señor es uno, y casi que comenta, o sea, vuelve y dice lo que el Señor ya dijo, y lo comenta. Entonces, el Señor que había dicho, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué dice el escriba? Dios es uno, ¿y qué comenta él? No hay otro fuera de él. Eso que está hablando aquí el escriba está aludiendo a Deuteronomio 4:35. Vayamos para allá. Deuteronomio 4:35. Dice, Él te mostró esas cosas para que supieras que Yahvé es Dios y que no hay ningún otro. No hay otro fuera de Él. No hay otro aparte de Él. Entonces es como si el escriba estuviera complementando lo que el Señor dice. Eso es muy interesante, hermanos y amigos. Así que entonces entramos al primer punto. La primera implicación de este mandamiento es que Dios es único. Y el escriba entendió eso. El escriba lo entendió. El Señor es uno y no hay otro aparte de Él. Hablo ahora a los casados. Varón, esposo, usted debe amar a su esposa porque ella es la mujer que Dios hizo para usted y a la vez fue la que usted escogió entre todas las demás. Y aunque usted pueda amar a otras mujeres, por ejemplo, su mamá, su hermana de sangre, las hermanas en la fe, el amor que usted siente por su esposa debe superar esos amores, si se puede decir así, por encima. Debe rebasarlos. Y ese amor se demostrará en palabras, en hechos y en obras. Pues ahora pensemos algo, si así es el amor que usted debe sentir por su mujer, con mayor razón el amor a Dios. Con mayor razón Dios merece nuestro amor por encima de todo lo que existe, incluso su propia mujer. Dios ama y Dios exige ser amado. Por eso decimos los cristianos apegados al legado histórico, bíblico, creemos que Dios es persona por esto. Porque una persona ama y exige ser amada.
Dios es persona, Dios es amor, Dios exige amor. Pero pasa algo, hermanos y amigos. A pesar de que lo que estoy hablando no es algo del otro mundo, y que todos aún en nuestras conciencias sabemos que así es, la Biblia también dice algo en Romanos 1:21. Vayamos para allá. Romanos 1:21. Dice, el ser humano, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Afirmando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Y bueno, se puede seguir leyendo. Ese pasaje nos está enseñando algo muy fuerte, algo franco. Aquí la Biblia no nos está diciendo campeones. Aquí la Biblia no nos está diciendo que nosotros somos todo amor. Aquí la Biblia está diciéndonos que somos los traidores más horribles que podemos existir entre todas las criaturas. La Biblia aquí nos está diciendo que el ser humano tiende a amar más a la criatura que al creador. La Biblia aquí nos está diciendo que preferimos amar a las cosas, a las personas, a los animales, a la creación y demás cosas, más al creador. Preferimos más nuestro propio deleite que darle gracias por todo lo que nos da de manera inmerecida. Entonces, démonos cuenta, Dios es único, pero con nuestros hechos le robamos a Dios esa unicidad que Él se merece. Con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra adoración, adoramos antes a las criaturas que al Creador. Entonces este mandamiento implica que Dios es único, porque el amor que Él exige, que Él merece, debe ser nuestro amor supremo. Amor supremo. El amor que Dios merece y que Dios exige es más grande incluso que el que usted siente por su esposa, por sus padres, por sus hijos, por sus hermanos. Más grande que por su trabajo, que por sus bienes, que por su salud. Él es digno de ese amor. Él merece ese amor. Lo exige. Y cuando incumplimos esto y ponemos algo de esto antes que Él, somos culpables de idolatría. Entonces démonos cuenta. Lo que Romano nos está diciendo es que somos idólatras. Idólatras por naturaleza. La idolatría no solamente es hacerse estatuas e imágenes. También es esto. Amar otras cosas. Amar a las criaturas antes que al Creador. Ahora preguntemos algo. Algunas sectas salidas del infierno dicen que Jesús fue una criatura y que Jesús es inferior al Padre. Eso es blasfemia. Cristo es el Hijo de Dios, es igual al Padre en naturaleza, en esencia y en deidad. Y se los voy a comprobar con esto. Vamos a Mateo 10:37 a propósito del tema que estamos viendo. Mateo 10:37. Dios exige que Él sea amado sobre todo, ¿cierto que sí? Así que cualquiera que quiera
amor al mismo nivel que Dios es un ídolo, un falso Dios. Pero Cristo, al ser uno con el Padre, también exige el mismo amor que Dios exige. Mateo 10:37 dice, habla Jesús, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús es igualmente digno de ser amado con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque Dios es uno. Ahí vemos el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo habita eternamente en el Padre y por lo tanto Cristo es digno del mismo amor que el Padre merece y exige, porque Cristo es Dios igualmente que Dios Padre. Entonces este mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, implica esto. Amigo, si su religión o su creencia espiritual se basa o consiste en ser buena persona y no hacerle mal a nadie, pero usted no ama a Dios, al Dios vivo y verdadero, sobre todas las cosas, usted es igual de miserable que aquellos que usted piensa que son malas personas. Todo lo que construyamos, obedezcamos, obremos, digamos o hagamos que no esté basado en amarás al Señor tu Dios con todo, se derrumba y no sirve para nada. Piénselo de esta manera. Si usted desobedece el principal de todos los mandamientos, ¿con qué cara dice que obedece a los demás? Si usted se cree bueno, se cree que va a ir al cielo por ser usted, pero incumple con esto, que es lo principal de todo, ¿con qué derecho se atreve a ser tan engañoso de sí mismo? El Señor nos ayude a todos en este punto. Porque, ¿saben? Nos pasa como a ese fariseo. El fariseo que dice, bien maestro, has dicho la verdad, que Dios es uno. ¿Quién no sabe eso? Dios es uno. Todos los creyentes saben que hay un solo Dios. Incluso aquellos que se dicen ser ateos, en sus conciencias, allá en su interior, saben que hay un Dios, uno. Aunque hoy día hayan muchos que se digan dioses, muchos que se digan señores, hay solo un Señor y hay solo un Dios. Pues saben, ese escriba lo entiende. Dios es uno. Y así nos pasa muchas veces. Decimos que hay un solo Dios, pero en realidad amamos a otros dioses. Se nos queda esto en la mente o en el intelecto. Él entendió, pero tenía a Dios Hijo ahí enfrente y no se dio cuenta. Ahora note algo. El escriba entiende que el Señor Dios es uno y que no hay otro fuera de él. Pero las primeras palabras de Jesús, que están en el versículo 29, cuando dice, oye Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es, pareciera que no respondiera a la pregunta. ¿Qué fue lo que se preguntó? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y luego dice,
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pareciera que esa no es la respuesta, pero no es así. Esa es la respuesta perfecta. Esa frase, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es un principio fundamentalísimo de la fe. Y nos enseña algo muy importante. La identidad de Dios. Que debemos conocer primero. La identidad de Dios. Para luego sí obedecer lo que Él demanda. Dicho de otra manera, las palabras de Cristo enseñan la identidad de Dios. Y luego sí nos dice lo que Dios manda. La pregunta ¿cuál era? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Cristo responde, el Señor uno es. Primero nos muestra quién es Dios, cómo es Él, y luego sí nos dice qué es lo que manda. Dice, y amarás al Señor tu Dios. Bueno, con esto vamos al segundo punto. Segundo punto. Segunda implicación de este gran mandamiento. Nos muestra el amor que Dios espera. El escriba comprendió esto. Así que añadió, miremos otro detalle, versículo 33. Bien, maestro, has dicho que amarlo con todo el corazón. ¿Eso dijo Jesús? Sí. Con todo el entendimiento. Cristo no dijo con todo el entendimiento. Con toda el alma, con todas las fuerzas. Bueno, vemos otro comentario. El escriba añade una frase, dice, con todo el entendimiento. O sea, él está tomando las palabras de Cristo y las está comentando. No le está añadiendo de una manera prepotente, sino que está dando a entender que él entendió. Y eso es muy, muy especial. Y añade esto, con todo el entendimiento. Pues saben, usted no podrá amar a alguien que no conoce. Usted no puede amar a Dios si usted no conoce a Dios. Hasta que usted no comprenda que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no podrás y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Entre más, y ahora hablo a los hermanos. Hermanos, entre más conocemos al Señor, más lo amamos. Así que ese mandamiento nos muestra el tipo de amor que Dios espera. Este amor del que se habla acá no trata de un mero amor sentimentalista. No trata de un amor inútil y barato. No trata de un amor hippie de amor y paz. No. No un amor inmoral, inmundo. No. Hay personas que dicen, yo amo tanto a Dios que hasta tengo un cuadro de Él en mi casa. Hay personas que dicen, yo amo tanto a Dios porque pongo alabanzas a todo volumen. ¿Cómo es posible que pensemos que el amor sea así? Ejemplos como esos. Usted miente si afirma amar a Dios y no lo obedece. El tipo de amor que Dios espera es un amor que exige obediencia. Vayamos a las Escrituras. Deuteronomio 11:1. Deuteronomio 11:1. Dice, ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Allá en Deuteronomio ya nos estaba diciendo el tipo de amor que Dios estaba exigiendo. ¿Mentimos si decimos amar a Dios? Sin obediencia.
Y eso no es algo que haya estado en el Antiguo Testamento, no más, sino también está en el Nuevo Testamento. Y volvemos a lo mismo. Esto lo habla el Padre. El Padre dice, el que me ama obedece mis decretos. Y Jesús, Hijo de Dios, digno del mismo amor que Dios merece, dice esto en Juan 14:15. Juan 14:15. Otra prueba de la unidad de Dios y la dignidad de Jesús como Dios. Juan 14:15 dice, le habla Cristo a los discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Jehová Dios de Deuteronomio dice que amar a Dios, amarlo es obedecerlo. El Señor Jesús, Hijo de Dios, en Juan dice que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Jesús es Dios, igual que el Padre. Juan 14, miremos el 23. Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24. El que no me ama, no guarda mis mandamientos, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ay, qué hermosas esas palabras. También esas palabras dejan por tierra esa idea unitaria, que dicen que niega la Trinidad Santísima y hablan de que solamente hay uno, como si fuera una ecuación de matemáticas simple. Nuestro Dios es inescrutable, pero lo que sí sabemos es que Dios merece nuestro amor con obediencia y Jesús merece nuestro amor con obediencia, porque Él es Dios Padre y Jesús es Dios Hijo. Jesús es uno con el Padre. Bueno, Jesús merece el mismo amor que el Padre merece. Primera de Juan 2:3. Ahora miremos otra cita. Primera de Juan 2:3. Ya miramos Deuteronomio, las palabras de Jesús mismo en Juan, y ahora miremos las palabras del apóstol Juan. En 1 Juan 2:3 dice, en esto sabemos que nosotros conocemos a Jesucristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Yo le pregunto a usted, amigo, ¿usted ama a Dios? Pues el amor a Dios no es un sentimiento de meras palabras, no es un sentimiento de stickers. Es un amor que exige obediencia. Aquel que dice que ama a Dios y no lo obedece es un mentiroso. Primera de Juan 2:3-4, textual, lo dice ahí. Además, este mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo, nos está diciendo ahí mismo de qué manera Dios quiere que lo amemos. Nos está diciendo, el amor que Él pide exige obediencia. Y nos está diciendo, el amor que Él pide exige todo. Todo. No a medias. ¿Usted es de los que dice que ama a Dios, pero rompe el cuarto mandamiento? O sea, no le da ninguna importancia a guardar un día para el Señor, siendo que así lo dice el cuarto mandamiento. ¿Prefiere usted sus propias cosas egoístas, dineros y demás, en vez de servir al Señor, pudiendo? ¿O dice usted que ama a Dios, pero le fue infiel a su esposa, a su esposo? Ese es el séptimo mandamiento, no adulterarás. ¿Con qué cara, hermanos y amigos, hay gente que dice amar a Dios y rompe los mandamientos? Son mentirosos. Pues usted puede mostrarse muy entusiasta, pero si su amor no se traduce en obediencia a la palabra,
el amor que usted dice que tiene no es el que Dios espera. El que Dios espera es obediente y el que Dios espera es total, total. Ahora, quizás usted siente que su corazón está roto. Quizás usted siente que su alma está cansada. Quizás usted siente que no es una persona muy intelectual. Quizás usted siente que usted es una persona de pocas fuerzas, muy débil. Pues el Señor dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. O sea, aunque tengamos poquito de cada cosa, amémoslo con lo poquito que tengamos, pero amémoslo con todo. Ame al Señor con todo lo que tiene, aunque sea poquito. Por eso el Señor decía en otros textos, si hay una fe como un grano de mostaza, también es agradable al Señor. El amor que Dios manda en el gran mandamiento, repasemos. Primer punto, significa que Dios es único, que Él merece un amor supremo por encima de todas las cosas. Nos enseña que somos tendientes a preferir a la criatura antes que al Creador. Pero nos enseña que debemos obedecer ese mandamiento para lograr amar al Señor de manera genuina. En el segundo punto vimos el tipo de amor de que trata ese mandamiento. ¿Qué es lo que Dios espera? Un amor que se traduce en obediencia, un amor que se traduce en plenitud, o sea, todo, 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 todo. 4 veces seguidas. Y ahora, tercer punto. Este mandamiento implica o nos lleva a amar correctamente a nuestro prójimo. Y con esto vamos a conectarlo con la predicación del próximo mes, que será el amor al prójimo. Por ahora vamos a decir lo siguiente. Vayamos al texto principal en Marcos 12, versículo 33. Estamos mirando, analizando la reacción del escriba. En el primer punto vimos que el escriba reconoció que el Señor es uno. En el segundo punto vemos que el escriba entendió o pues comprendió que debe ser con todo el entendimiento. Y aquí ahora en ese tercer punto miremos versículo 33. Dice en la parte de la mitad. Y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Miren ese comentario que hace el escriba es perfecto, muy bien. Eso lo puede usted ver en Oseas, Miqueas, Salmos. Ahorita vamos a mirar uno de los versículos. Es un escriba, un intérprete de la ley genuino, sincero. Él no está refutando al Señor, no está siendo grosero, todo lo contrario, complementa y cita la escritura. Vemos que el escriba citó Deuteronomio y está citando a los profetas. Eso es muy interesante, muy hermoso de este hombre. El Señor, ahorita vamos a mirar qué habrá pasado con él. El caso es que el escriba captó también esta enseñanza, que el amor a Dios, que el mandamiento más importante nos conlleva a amar a nuestro prójimo. Por eso es que él dice, sí, amar así, tanto a Dios como a mi prójimo, amar de esta forma, vale más que todos los sacrificios. ¿Usted cree que hace muchas cosas? ¿Usted descansa en las buenas obras que hace? En las cosas que usted regala, en las cosas que usted no hace. El amor a Dios sobrepasa las cosas, los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, todo lo sobrepasa. Miremos, Salmo 51, 16. Salmo 51, 16. Dice el salmista hablándole al Señor, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno.
Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, hermoso. Un corazón humilde que se acerca al Señor, humillado. Eso refleja amor a Dios. Más que ofrendas, sacrificios y esfuerzos religiosos. Ahora entonces, este mandamiento nos va a llevar a amar a nuestro prójimo, porque nos va a enseñar a cumplir la segunda tabla. Habíamos dicho que en la primera tabla están los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomes en vano el nombre del Señor y acuérdate del día del Señor. Y la segunda tabla está: honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Esa es la segunda tabla. Pues sepa esto: cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, lograremos obedecer también la segunda tabla. Miremoslo de esa manera. Hablo otra vez a los esposos, a los varones. Bíblicamente, aquello que más protegerá a su esposa es su amor a Dios. Eso es lo que usted más puede ofrecerle, lo más valioso, porque ese amor lo va a llevar a lograr lo otro. Ahora, mujeres, el hombre que mejor las va a amar a ustedes es un hombre que ame a Dios incluso más que a ustedes mismas. El amor a Dios es la seguridad del hogar, porque va a conllevar al cumplimiento de los otros mandamientos. Pensémoslo también de esta forma: si amamos a Dios, no vamos a llevar a la casa provisión traída con deshonestidad, porque el 8º mandamiento dice: no robarás. Y como amamos a Dios, no vamos a hurtar. Si amamos a Dios, no vamos a hablar testimonios malos contra la reputación de nuestros hermanos, porque el 9º mandamiento dice: no dirás falso testimonio. Si usted ama a Dios, no va a hacer eso. Así que este amor que el Señor exige, que el Señor merece, este amor nos va a capacitar para amar a las personas de manera correcta, para amar a la iglesia de Dios de la manera que la Biblia dice, para amar sin reclamar, para amar incondicional. Y ahora, para terminar, vamos a 1 de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Eso nos enseña muchas cosas, es muy profundo esto. Si somos capaces de cumplir este mandamiento es porque Él nos amó primero. Versículo 20. Pero no se queda así. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios: que el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Volvamos al texto de Marcos, en Marcos 12. Vimos la reacción del escriba en los 3 puntos que enumeramos. Ahora miremos en la conclusión la reacción de Jesús con las palabras del escriba. Versículo 34. Respondiendo Jesús, viendo que el escriba había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Es que lo tenía ahí al lado. Él es el reino de Dios, Jesús. No estaba lejos del reino de Dios de verdad. Cuando el Señor escuchó las palabras de aquel escriba, elogió la sabiduría de él y le dice: no estás lejos del reino de Dios. Amigo, si usted ha entendido esta enseñanza, usted no está lejos de Cristo. Pero ¿no le parece que es mejor estar dentro del reino de Dios que no estar lejos? Ese escriba no estaba lejos, pero es preferible estar dentro y no estar cerca. ¿Está usted dentro del reino de Dios? Pídale a Jesús que le conceda este tipo de amor que solo Él puede dar y que solo Él merece. Un amor que nos consuma, un amor que sea con todo el corazón porque es sincero, con toda el alma porque es con todo el fervor, con toda la mente porque no es fanático, ciego, sino que tiene conocimiento, que exige nuestro entendimiento, y con todas nuestras fuerzas, que no es un amor perezoso y negligente, es un amor que también exige nuestro obrar también, nuestro esfuerzo también, se traducirá en eso, pero después que hayamos amado al Señor de estas maneras. Oremos. Padre, tu palabra me dice que tú eres uno. Yo lo creo así. El Señor uno es. Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, verdadero. Yo creo en Cristo Jesús, Maestro y Rey perfecto. Pero cuando escucho tu palabra, Señor, escucho lo que me dices, lo que implica lo que pides. Veo que soy lleno de falencia, soy pobre, no soy capaz. Aunque yo sé que eres único, yo he puesto otras cosas primero que tú. Padre, mujer, hijos, hermanos, bienes, cosas, trabajo, distracciones, salud antes que a ti. Porque también he sido culpable de ser idólatra, Señor, en esto. Yo quiero amar al Creador por encima que a la criatura. Disfrutar de tu gracia por encima que de tus bendiciones materiales. Me dices el tipo de amor que esperas, que es con todo. Pero muchas veces, Señor, el amor que te doy es a medias. Es como chispas, como destellos que desaparecen. Es débil, pero tú aún así me amas, Señor. Y porque me amas, yo podré amarte más también a ti. Inúndame a mí y a todos los hermanos y oyentes, Señor, en tu gracia, por Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, para amarte así como tú pides, con todo, 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 todo. Y también entonces podremos amar a nuestro prójimo, como tú dices también, Señor.
Porque si no amamos a los que vemos, ¿cómo podremos amarte a ti que tú eres invisible, inaccesible? Aumenta nuestro amor, Señor. Que nuestra vida sea para tu sola gloria y podamos tener un amor obediente, un amor pleno, solo para ti. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, damos gracias al Señor por esta oportunidad nueva que nos permitió de poder compartir la enseñanza de su palabra. Ya pues próximamente el domingo siguiente, si Dios quiere, y vivimos, entramos al mes y seguiremos estudiando nuestros temas muy puntualmente a las 5 de la tarde cada domingo, y los miércoles a las 8 de la noche nuestro devocional, donde oramos por las peticiones que ustedes puedan presentarnos y oramos unos por otros por aquellos que participan de nuestras transmisiones, que nos dejan ver su compañía, su presencia. A todos ellos los tendremos presentes en nuestras oraciones de los miércoles y como iglesia local aquí en Girón. Les envío un saludo a ese servidor y de la Iglesia Bautista Reformada de Girón. Y les deseo gracia y paz para todos ustedes.